de anidar las variables. Ahora sí que al darle al aceptar obtengo una sola tabla. ¿Ven? Antes las había pasado de una manera directa ambas al mismo tiempo. Las tengo que anidar y unir una a una. Si se dan cuenta, lo que he hecho ahora es separar el sexo, la titularidad y las notas. Ahora tengo un análisis estadístico multivariado descriptivo con 4 variables: las notas de lengua y de matemática, la titularidad del centro donde estudian los alumnos y el sexo. Si ustedes observan, las chicas de los centros públicos obtienen 45 puntos en lengua, 45,83 en matemática. De los centros privados, 48,62, 50,29. En los centros públicos, los chicos 46,22, 47,04, 50,21, 50,22, 52,22. Si se dan cuenta, las chicas de los centros públicos obtienen peores notas que las chicas de los centros privados, y los chicos de los centros públicos obtienen peores notas que los chicos de los centros privados. Y tanto en los centros públicos como en los centros privados, los chicos obtienen tanto en lengua, si ahora miro los chicos en los centros privados obtienen mejores notas en matemáticas que en lengua. Y esto ocurre también con las chicas. O sea que en conjunto lo que estoy observando es que si veo el efecto de los centros públicos respecto a los privados, es que en los privados se obtienen mejores notas que en los públicos. Pero también se obtienen mejores notas en los chicos respecto de las chicas. O sea que los chicos obtienen mejores notas que las chicas, tanto en los centros públicos como en los privados, en esta prueba. O sea que tengo una doble conclusión del efecto múltiple, por lo menos una primera forma de acceder a la información desde el punto de vista de la conclusión. Centros privados obtienen mejores notas que los públicos, y los chicos obtienen ya no tan elevadas las diferencias, un poco más restringidas. Prácticamente las notas entre chicos y chicas son muy cercanas, estamos hablando de 1 punto, en los otros casos hablábamos de 3-4 puntos, y obtienen diferencias también en las notas. Es importante aquí tener en cuenta también los tamaños de los grupos, porque cuando los tamaños de los grupos son excesivamente pequeños, las comparaciones se distorsionan, o podemos llegar con una comparación de este tipo a problemas de tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si teníamos o nos sale un grupo, o si yo añadiera otro grupo más aquí en estadísticos descriptivos, ¿verdad? En comparar medias, si añadiese, por ejemplo, otra variable más, como por ejemplo repite curso, ¿verdad? La pongo, tengo que subir titularidad, y la subo arriba y le doy a aceptar. He vuelto a cometer un pequeño error aquí. Analizar, comparar medias, voy a quitar para anidarlas. Necesito anidarlas, ¿vale? Le doy anterior, vale, aquí paso el sexo, les dije que pasaba la titularidad, ¿verdad? Ahora estoy anidando las variables. Y ahora cuando paso repite curso, la pongo, la añado y le doy a aceptar, acabo de anidar las 3 variables, y ahora me sale sexo, titularidad, repite curso, nota de lengua, nota de mate. Análisis descriptivo multivariado de 5 variables. Este análisis descriptivo multivariado de 5 variables todavía puede seguir siendo operativo. Y ahora tengo varias conclusiones más respecto a la nota de los que repiten o de los que no repiten. No repiten, sí repiten. La conclusión, por ejemplo, nueva, es que los que no repiten curso obtienen mejores notas que los que sí repiten curso. Lo ven aquí, 46,89, 42,44. Y eso ocurre tanto en lengua como en matemática. Y ocurre tanto en los centros privados como en los centros públicos. Y ocurre, si sigo mirando, en las chicas, y ahora voy a los chicos, como en los chicos, 48,50, 43,78. O sea que lo que estamos diciendo como conclusión es que los que repiten curso tienen peores notas que los que no repiten curso. Esta es una de las conclusiones que tenemos claras. Y eso se produce tanto en los centros públicos como en los privados.
y tanto en el grupo de chicos como en el grupo de chicas. Esta anidación de las variables nos permite ver estas conclusiones de forma general, pero insisto que ahora aquí hay que ser un poco más prudente, porque los tamaños de los grupos empiezan a reducirse. Por ejemplo, el grupo de los que sí repiten en los centros privados solo tiene 35 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que añadir una nueva variable que restrinja el uso puede hacer que el tamaño de los grupos quede muy reducido, y esa reducción por debajo de 30, por ejemplo, ya empiezas a generar enormes problemas de tendencia en las conclusiones. O sea que el análisis estadístico descriptivo está muy bien porque nos permite tener un montón de pistas sobre, concretamente sobre estas variables. Hemos hecho un descriptivo a partir de notas de medias de matemáticas y lengua, y hemos utilizado concretamente tres variables de tipo categórico para ver las diferencias de las medias. Si solo estuviésemos estudiando la variabilidad de las notas que corresponden a los datos, si solo estuviéramos estudiando la variabilidad de las notas, pero no de medias, sino quisiéramos estudiar solamente variables categóricas, esta opción la tendríamos con estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. ¿Vale? Insisto, análisis estadístico bivariado es ver, por ejemplo, la evolución de una variable, por ejemplo, la repetición de curso. Si esta fuese una variable dependiente, la colocaría habitualmente en la columna. Es arbitrario, pero es una forma de visualizar la información. Esto es una costumbre particular mía de colocar en la columna siempre las variables dependientes. Bien, y si colocase, por ejemplo, la titularidad en la fila, ahora estaría estudiando si la repetición de curso depende del tipo de centro. Para visualizar esto, si le diese a aceptar, aquí me salen los datos. 908 alumnos no repiten curso, pero hay 283 en los privados, 625 en los públicos. Realmente aquí, como los datos son de recuento, no tengo posibilidades de comparar datos homogéneos porque los tamaños de los grupos son distintos. Entonces, la comparación requeriría introducir los porcentajes de la fila para poder comparar porcentajes y llevarlos a 100. Esto se haría en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y en casillas yo colocaría el porcentaje de la fila. Ven que aparecía el recuento, el porcentaje de la fila. Darle continuar y aceptar, y ahora lo que he hecho es calcular qué porcentaje se da aquí. Este 55.8 sale de dividir 625 entre 1120, ¿verdad? Y este sale el 55,8. 283 entre 363, 78.0. Y ahora sí puedo comparar. El valor de todo el grupo conjuntamente es 61.2. Pero si ahora comparo el centro privado y lo miro respecto al centro público, lo que observo es que en los centros privados los alumnos repiten menos. El 78% de los alumnos no repiten en los centros privados, mientras no repiten en los centros públicos el 56%. Si lo miro de los que sí repiten, en los centros privados sí repite el 22%, pero duplica la repetición en los centros públicos, 22 al 44. Conjuntamente, si estuviese estudiando el análisis univariado de datos, diría, de la muestra de 1.483 alumnos repite el 40%, el 38.8% repite. Realmente lo que estoy diciendo es una verdad a media, porque hay una situación diferente. Si miro esta repetición de curso y separo los alumnos de los centros privados de los públicos, lo que estoy diciendo es que en los centros privados la repetición es del 22% y la repetición en los públicos es del 44%. Esto es un análisis estadístico descriptivo, pero ya de esta descripción y este tamaño
brutal de diferencia en la repetición de curso, prácticamente ya puedo adelantar, sin hacer estadísticos diferenciales, que estas diferencias de porcentaje son estadísticamente significativas. Quiere decir que lo que estoy observando es que la repetición de curso está escorada y está más visibilizada en los centros públicos que en los centros privados. Como antes, si quisiera añadir, una nueva variable y hacer un análisis multivariado con otra variable categórica, recuerdo que en las tablas de contingencia no colocamos variables métricas en líneas generales. ¿Por qué? Porque nos salen tablas gigantescas que pierden sentido en el punto de vista del análisis. Observen que acabo de introducir una variable sexo que lo que me hace ahora es que esta relación la analiza para chicos y chicas de forma separada. Si le doy a aceptar, ahora la visualización es la siguiente. Me separa las chicas de los chicos y comprueba qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurre es que el 40% de las chicas repiten los centros públicos frente al 18,6% que lo hacen los privados. Y si los comparo desde el punto de vista de los chicos, en los centros públicos repite un 48,4% por un 25,7%. Hay aquí una característica relevante también, porque si yo observo los totales de las chicas, ven aquí, observo esta fila y me olvido del público privado y miro el porcentaje aquí, ¿vale? Y observo que las chicas no repiten el 65,1% y el 34,9% repite, frente al 42,9% de los chicos. O sea que la conclusión es que estoy viendo que los chicos repiten más que las chicas, ¿lo ven aquí? Este valor de aquí, 42,9, es mayor que este. O sea que desde el punto de vista de los centros, la conclusión que vi antes en la parte superior es que los centros públicos, el alumnado de los centros públicos repite y duplica en la repetición el de los centros privados. Si ahora miro el efecto de introducir la variable chica, lo que observo es que tanto en los centros públicos como en los privados, las chicas repiten menos que los chicos. O sea que ya tengo una doble conclusión. Aparentemente una conclusión que no es un análisis estadístico inferencial, pero ya me da una perspectiva de lo que estoy viendo como descripción. Esto es una tabla de contingencia con capa y podríamos haber hecho lo que les dije antes en la tabla de contingencia, anidar las variables y colocar otra variable más aquí. Insisto que la introducción de más variables genera problemas o puede generar problemas a la hora de analizar las mismas si los tamaños de los grupos son pequeños. Si yo pusiese, por ejemplo, los estudios de la madre y anidase los estudios de la madre, anidar significa que me hace una tabla toda conjunta. Si mantuviese los estudios de la madre y el sexo en la parte de capa abajo, me daría un estudio de estas dos variables para cada una de ellas. Al anidar me va a dar una tabla conjunta y única. Mire el análisis que hacemos aquí. Ya sabíamos lo que ocurría en los centros públicos y privados y lo que ocurría entre chicos y chicas. Pues ahora vamos a estudiar todo eso, pero lo que ocurre con los estudios de la madre. Insisto que tenemos que tener cuidado con los tamaños de los grupos. Tamaños de los grupos porque cuando los tamaños de los grupos son pequeños, nuestras conclusiones pueden tener algún problema. Miren que en los tamaños de los grupos, por ejemplo aquí, solo tengo 11 personas, ¿verdad? Esto me puede generar... Mire, aquí solo tengo 3 personas. O sea que, ¿cuál es el problema de tener 3 personas? Que ya no me da posibilidades de tener criterios especulativos desde el punto de vista de tendencia entre el grupo, por ejemplo, de madres que tienen estudios universitarios donde sus hijas estudian en centros privados. ¿Ven? Este grupo de 3 personas, perdón que lo he saltado, este grupo de 3 personas nada más es un grupo de estudiantes de centros privados, chicas cuyas madres tienen estudios universitarios. O sea que tenemos ya que ser prudentes con esto.
En líneas generales, ¿qué vemos? Vemos que la repetición de curso, ¿verdad? El 49.1% de chicas cuyas madres tienen estudios primarios repiten. Fíjense que del total repiten un total lo vemos aquí abajo del todo, un 38.8. Este número es el global de todo el grupo. Se eleva al 49.1 en las chicas cuyas madres tienen estudios primarios o secundarios obligatorios. ¿Se dan cuenta? O sea que estamos pasando del 38.8 al 49.9. En los centros privados baja al 28.8. Si yo voy mirando estos porcentajes de aquí sí sube, en los chicos sube al 57.2. O sea, lo que estamos diciendo es que si un chico estudia en un centro público y su madre tiene estudios primarios o los obligatorios nada más, tiene más probabilidades de repetir cursos que de no repetir cursos. Estamos hablando de que repite el 57% de estos alumnos con esta casuística están repitiendo cursos. Si ahora miro los que no repiten y busco el porcentaje más bajo de los que no repiten, perdón, el porcentaje más alto, por cierto, no el más bajo, el más alto, y voy buscando, aquí ya tengo un 80%, ¿verdad? Y aquí tengo un 94% con lo que les dije antes, la observación de antes, y un 88%. Y miren que estoy viendo, que cuando las madres tienen estudios universitarios, el 80% de sus hijas no repiten en los centros públicos. El 95% no repite en los centros privados. O sea que, y en los chicos estamos hablando del 70% y casi del 90%. Pues lo que estamos básicamente concluyendo aquí, avanzando en la investigación, es que cuando los chicos y chicas que estudian tienen madres con estudios universitarios, estos chicos y chicas repiten menos que cuando las madres de estos chicos y chicas tienen estudios primarios. Bien, esta es la condensadamente y de forma digamos un poco más rápido de lo habitual. Les ruego por favor que sigan esta clase con más detenimiento y que el vídeo que les subiré en breve al aula virtual y que les mandaré el enlace también vía correo electrónico, que lo revise con un poco de cautela para que vean los datos de la manera que yo les estoy intentando mostrar los mismos. O sea que desde un punto de vista descriptivo y desde un punto de vista analítico. Lo que estamos viendo ahora aquí en los análisis descriptivos, en este caso con variables cualitativas categóricas y anteriormente en la parte anterior con variables cuantitativas y métricas, es análisis descriptivo multivariado, donde conjugamos múltiples variables y intentamos ver qué ocurre con los estadísticos habituales de esas variables. En los casos de las categóricas únicamente a base de proporciones, a base de porcentaje. Y en la cuestión donde introducimos variables métricas a base de sus medias y ver cómo éstas van variando entre los distintos grupos. Nada más, sé que es una clase, ha sido hoy una clase compleja y digamos un poco con mayor nivel de análisis estadístico, pero si se dan cuenta no hemos hecho nada estadísticamente complejo que nos resulte difícil de seguir. Lo que necesitamos es dedicarle un par de veces a ver el vídeo, a trabajar con los datos para que todo lo que yo les he ido adelantando verbalmente puedan ustedes irlo comprendiendo. Les he dejado un ejercicio, el 02, para que vayan trabajando todas estas cuestiones más las que incorporaban de la primera clase. En este caso el ejercicio 2 que les subiré ahora al aula ya es un ejercicio más completo que sí que exige que hagan el ejercicio en su totalidad y que
me den los datos y pasen estos datos. Estos datos se pasan a una tabla de Word y me pueden entregar un archivo de Word o imprimirlo en un PDF para que me lo remitan bien por correo o me lo suban al aula. Pues nada, hasta otro momento en que ya empezaremos con análisis un poquito más complejos, donde entraremos con los bivariados, pero en este caso ya no hablaremos de la parte descriptiva, sino ya introduciremos una cuestión de los test de hipótesis en la idea de decir que lo que estoy yo viendo estadísticamente descriptivo puede decirse que en la realidad es muy probable que se dé o no lo es. Hasta pronto y que sigan ustedes bien.